Resolviendo el problema 2.1. Ingenieros militares mexicanos, los hermanos Leilani, Uziel y Zadkiel, desarrollaron una arma de protección en contra de los misiles intercontinentales. Y para mostrar su funcionalidad, hacen una prueba en la cual lanzan un misil desde una ubicación con una función de desplazamiento de f de x es igual a 90 por x más 1. Y desde las instalaciones de la Sedena, en el Colegio Militar, el arma hace un cálculo de trayectoria de misil y un contraataque con la función de desplazamiento de y es igual a 100x. Sin embargo, tú como asesor de los ingenieros deberás ayudarles a resolver las siguientes preguntas. Inciso A. ¿Habrá algún punto en donde sí se intercepten los misiles? Inciso B. ¿Cómo se representaría gráficamente el lanzamiento? Inciso C. ¿Qué tipo de funciones algebraicas representan y de qué nos serviría saber esto? Inciso D. Si las variables son el tiempo y el desplazamiento, ¿cómo se podrían expresar las funciones considerando el desplazamiento del misil en función del tiempo? Inciso E. ¿Cuáles son las variables y constantes que intervienen en este problema? Primeramente, lo que tenemos que hacer es analizar el tipo de funciones que tenemos. La primera función que tenemos es la función f de x, que es igual a 90 que multiplica a x más 1. Y la siguiente función sería y es igual a 100x. Lo que tenemos que hacer es, la primera función no está de manera factorizada simple. ¿Por qué? Porque solamente tiene un término y existe una multiplicación. Entonces, para saber qué tipo de función es, tendríamos que hacer primero la multiplicación. Y en la segunda función, y es igual a 100x, está en su forma más simple. Pero la función está representada como una variable independiente y. Entonces, lo que podríamos hacer aquí primero sería unificar los criterios, es decir, tomar un molde y hacerlas de la misma manera. Entonces, vamos a visualizar cómo lo haríamos. Tenemos primeramente la función f de x es igual a 90 que multiplica a x más. Esta función necesitamos primero desarrollar la multiplicación para saber qué tipo de función tenemos. Desarrollamos la multiplicación y nos quedaría 90x más 90. Y tendríamos la función f de x es igual a 90x más 90. Podemos visualizar que esta función se parece a una función lineal de la forma mx más b. Es decir, es una línea recta con pendiente. Okay. En el segundo caso, tenemos una función que está de la misma forma. La única diferencia es que esta función está expresada de manera diferente. Está expresada como una variable independiente. Lo que primero tenemos que hacer es unificar los criterios de que vamos a trabajar. O lo trabajamos como una variable independiente o lo trabajamos como f de x. Entonces vamos a transformarlo mejor a f de x. Entonces esta función la vamos a transformar a f de x. Sería es igual a 100x. La variable término dependiente la transformamos en el término de f de x. Entonces encontramos que tenemos dos funciones. La primera sería f de x, que sería igual a 90x más 90. Las dos tienen una forma que pertenecen a las funciones mx más b, que son funciones lineales, es decir, grafican una línea recta.
La primera tiene el término mx y tiene el término b. B recordemos que es la ordenada al origen. ¿Ok? En este caso solamente tenemos el mx y b vale 0. Por lo tanto tenemos una función identidad, pero ambas son lineales. Evaluamos los términos de m y recordemos las reglas. Si m es mayor a 0, voy a graficar una línea en este sentido. Si m es menor a 0, voy a graficar una línea en este sentido. En este caso, m es mayor a 0, por lo tanto la línea que voy a graficar sería en este sentido. Una vez que identificamos las funciones y que sabemos qué es lo que vamos a graficar, lo siguiente que tenemos que realizar es con nuestras funciones una tabla de valores. Recordemos que las tablas de valores no es más que darle el valor a el término independiente. ¿Cuál valor? El que nosotros quisiéramos darle. Yo puedo empezar a evaluar desde el 0, 1, 2, 3, así hasta donde quiera. Sería 0, 1, 2, así hasta donde quiera. Esta tabla de valores correspondería para esta función, esta tabla de valores para esta función. Entonces, cuando x vale 0, lo sustituimos ahí y nos damos que tenemos que es 90. Cuando x vale 1, hacemos la multiplicación, 1 por 90 más 90 serían 180. Y así completamos nuestra tabla de valores. De este lado, mismo caso, cuando x vale 0, lo sustituimos aquí y nos quedaría 0. Cuando vale 1, quedaría 100. Cuando vale 2, serían 200. Y así sucesivamente con los valores que deseemos. Recuerden que estos valores lo que en realidad nos da es un par, ¿sí?, ordenado, es decir, una coordenada en un plano cartesiano. Entonces, una vez que completamos nuestras tablas de valores, nos quedaría algo así. Si ustedes se fijan, en la tabla de la derecha están los valores de ambas funciones, empezando desde el 0. Cuando tenemos f de x sería la primera función, que es 90x más 90. Entonces, cuando lo evaluamos con 0 tenemos 90. Pero cuando evaluamos con ese mismo valor de 0 la siguiente función, que sería g de x, que sería sin x, tenemos 0. Y así sucesivamente. La función f de x nos representa la primera función 90x más 90 y la siguiente función nos representa 100 por x. Entonces, una vez que tenemos nuestra tabla de valores, eso lo que vamos a hacer es identificar aquí directamente si hay algún valor en el cual esté el mismo resultado del término independiente. Y nos posicionamos en el valor número 9. En el valor número 9 nos damos cuenta que son los mismos valores para las funciones. Eso quiere decir que tienen un punto en común. Si nosotros graficáramos esa función, nos daremos cuenta que nuestras gráficas tienen un punto en común, que sería el 9,900. Bueno, esa es una forma de graficar y sacar el resultado. Entonces ustedes podrían intuir que el dispositivo que destruye misiles intercontinentales sí está funcionando correctamente. ¿Por qué? Porque hizo el cálculo exacto, ¿sí? Entonces está diciendo que en la unidad 9, que puede ser, si estamos hablando que es desplazamiento y tiempo, podríamos hablar que en el tiempo, en la unidad de tiempo número 9, el misil será interceptado. Ok, entonces vamos a dar otra forma de resolver este problema. Para resolver este problema, ahora vamos a regresar aquí. Vamos a tomar en cuenta dos cosas. Primero, que en estas ecuaciones yo por lo menos ya tengo un punto en el plano cartesiano. Cuando yo hablo que son funciones lineales de la forma mx más b, estoy diciendo que b es la ordenada al origen. Por lo tanto, la ordenada al origen, yo puedo decir que el primer punto que tengo de esta sería cuando vale 0,90. Entonces ya tengo el primer punto. De esta, el valor de b es 0.
Entonces yo puedo decir que el punto donde toca el eje de las Y, que es la ordenada del origen, sería el 0,0. Entonces yo podría intuir que en mi gráfica por lo menos ya tengo dos puntos. Tengo el 0,90 y el 0,100. Ahora, como son dos líneas, recordemos que en geometría, para poder trazar una línea, lo que necesitamos son dos puntos, porque hay un teorema que nos dice que una línea recta solamente puede pasar por dos puntos, punto A y punto B. Entonces, aquí tenemos un punto. Si nosotros ya tuviéramos este punto, ¿qué tendríamos que hacer? Calcular el siguiente punto. Entonces, para calcular el siguiente punto, yo podría tomar cualquier número. Se supone que yo empiezo en el 0. Entonces yo podría tomar el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, lo que yo quisiera tomar. Entonces, graficaría el siguiente punto. Y así, ya después trazaría una línea recta. Y haría lo mismo con la que sigue. Ya tengo estos. Para hacerlo gráficamente y para poder tener esa solución, vamos a utilizar una herramienta que a mí me gusta mucho y es muy sencilla, que se llama GeoGebra. Entonces, vamos a trabajar un poco con GeoGebra. ¿Sí? GeoGebra es una aplicación muy sencilla. La encuentran gratuitamente en Internet. Esto se llama una calculadora gráfica de GeoGebra. Lo primero que yo tengo que hacer es, voy a tomar un trabajo, un proyecto de graficación y me aparece algo así. Ustedes se fijan, aquí tengo varias pantallas. Me voy a centrar ahorita. Ya sé que mi primer valor es 0,90 y el segundo es 0,0. Entonces, mis valores del eje de las Y por lo regular van a ser muy grandes. Entonces, yo los puedo modificar. Entonces, selecciono el eje de las Y y de este lado me aparecen sus propiedades. El eje de las X sí los quiero que sea de 1 en 1 y el eje de las Y lo voy a poner que sea de 100 en 100. Entonces, en automático GeoGebra actualiza mi plano cartesiano para que yo pueda tener los valores. Entonces vamos a representar el primer punto. El primer punto que yo tengo, voy a acercar el zoom, sería el punto 0,90, porque eso significa la ordenada. Voy a graficar la función 90x más 90. Entonces, el primer punto es 0,90. Lo ponemos aquí. Vamos a mostrar que nos diga el valor. Tenemos nuestro primer punto. Ok. Para yo poder graficar un segundo punto, tendría que darle a la ecuación un valor. Entonces, regresemos a la ecuación y vamos a hacer un valor. Vamos a tomar un valor cualquiera. Tenemos el primer punto, le vamos a dar un valor, no sé, el valor de 2. Entonces lo vamos a evaluar, la función con el valor de 2 y nos quedaría. Haría esta, sería 90 por 2, serían 180 más 90. Cuando la función vale 2, entonces serían 180 más 90, yo tendría 270. Entonces, cuando la función esté evaluada en 2, yo tendría 270. ¿Sí? Entonces, tengo un punto que sería 2,270, evaluándolo. De una vez, aquí tenemos el primer punto, 2,270. Entonces, tenemos ese valor. Ahora, vamos a graficarlo donde estábamos. Vamos a graficar este punto aquí. Entonces, vamos a graficar, nos vamos al punto 2, que está de este lado, y lo graficamos en el 270. El 270 hay que hacerle un zoom para que me lo alcance a mostrar. Si se fijan, entre más nos acercamos, más preciso es. Entonces tenemos aquí el 270. Vamos a marcar el número, aquí está. Tomo un punto y le pongo 2,70. Le pongo su valor para que no se me olvide. Aquí está, el valor del punto. Ok, hacemos el zoom más lejos para poder ver los dos puntos. Con dos puntos nosotros podemos trazar una línea recta. Entonces unimos los puntos y tenemos
una línea recta perfectamente. Características de una línea recta que se prolonga en ambos sentidos al infinito, hacia este lado y hacia este lado. Pero si se fijan, ya denotamos los dos puntos. Ahora, vamos a evaluar la otra función. La otra función que estábamos evaluando sería 100x. Si para esta tomamos el valor del número 2, bueno, primero 100x nos dice que la ordenada, como b vale 0, entonces empieza en el 0,0. Tomo un punto y pongo mi valor en el 0,0. Y aquí tenemos, esta sería nuestra. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es evaluar nuestra función. Podemos tomar un valor. En este caso, voy a tomar el valor de 2. Entonces, cuando yo evalúo mi función con el valor de 2, serían 100 por 2, sería 200. Entonces, yo tendría mi siguiente punto en la coordenada 2,200. Lo tengo aquí. Muestro los valores. Y ahora los voy a unir con una línea recta. Tengo mi línea recta. Me pide 2 puntos. Y voy a cambiar el color de mi línea para que se pueda ver. Ok, me cambio el de plano cartesiano. Vamos a el color de la línea. Aquí tenemos es una recta de E y C. Entonces podemos ponerle una letra azul. Y la siguiente recta le vamos a poner un rosa. Ok, tenemos estas dos líneas, pero aparentemente aquí no vemos dónde están unidos. Entonces, lo que vamos a hacer es alejarnos. Vamos a alejarnos y nos vamos a ir más arriba. Y nos damos cuenta que nuestras líneas más arriba se intersectan específicamente en un punto. Si nosotros le hacemos un punto, nos damos cuenta que hay una intersección en el punto 9,900. Y aquí vemos en nuestra pantalla que dice que intersecta la línea F y G. Y aquí está nuestro punto 9,900. Le voy a poner el valor para visualizarlo. 9,900. Entonces ya demostramos eso. Ahora, recuerden que una función, su característica es que a cada valor del dominio le corresponde uno solo del contradominio. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo tengo esta gráfica. Para la línea de color azul, que sería la función 100x, yo tengo diferentes puntos. A cada valor del dominio le corresponde uno del contradominio. Entonces, me dice que cuando mi valor del dominio o variable independiente le corresponde uno del contradominio, entonces, para la función en azul, que sería 100x, a 1 le correspondería el punto 1,100. Si se fijan, aquí está representado. El valor 2 sería 2,200. El valor 3 sería 3,300. Si se fijan, lo único que estoy haciendo es uniendo, pero en automático me pone los valores porque así se comporta la función. Y así nos podemos ir. Ahora, para el siguiente valor de la función de 90x más 90. Cuando le damos el valor 1, ¿cuánto me corresponde? Voy a utilizarlo, voy a poner un punto. Dice que cuando vale 1, me corresponde a 180. Voy a denotar solamente algunos valores. Se supone que esto ya lo hicimos. Entonces ya nada más estamos corroborando nuestra tabla de valores. Cuando va 2 es 270. Cuando va 3 nos dice que es 360. Cuando va 4, si se fijan, estoy viendo el valor aquí de 4 y estoy viendo dónde se intersecta, que es 4 aquí. Hago el zoom para que sea más exacto y tengo el valor cuando vale 4, vale 450. ¿Sí? Yo podría denotar los puntos.
y son los mismos que voy a tener en mi tabla de valores. Entonces, esta es la manera de comprobar una función de manera gráficamente. Si se fijan, hicimos una línea de 2, la prolongamos al infinito y buscamos el punto. Por eso es importante que exista una simetría en nuestro eje de las X con nuestro eje de las Y, si lo vamos a hacer gráficamente. O bien, si tenemos como en este caso, nuestra tabla de valores, con eso podemos graficarlo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos ahorrarnos todos estos pasos que acabamos de ver? Lo que tenemos que hacer ahora es ver qué tipo de funciones tengo. Estamos hablando que yo tengo dos funciones. La primera es una función que está denotada como f de x es igual a 90x más 90. La siguiente es f de x, porque recuerden que ya la pusimos igual, sería 100x. Yo veo que tengo dos funciones lineales. Entonces, esto lo puedo resolver como un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. En realidad, la función de f de x es una variable dependiente que no conocemos. Entonces, la podemos representar como una y, es decir, la pasamos de la forma como estaban anteriormente. Y las dejamos como y es igual a 90x más 90. Y la de abajo quedaría y es igual a 100x. Si se fijan, aquí formamos un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Aquí hay una incógnita y aquí hay otra incógnita. Entonces, nosotros podemos resolver este problema usando la solución de ecuaciones lineales de dos incógnitas por un sistema de ecuaciones. Para resolver eso necesitamos dos ecuaciones que tengan dos incógnitas. Entonces, ya lo tenemos aquí. Lo que tenemos que hacer es ahora esta función, tenemos que hacerla una ecuación e igualarla a cero. Entonces, el tercer paso será pasar la y y pasarla del otro lado. Y me quedaría 90x más 90 menos y lo igualamos a cero. Y luego nos quedaría 100x menos y es igual a cero. Entonces, ya tenemos sistema de ecuaciones de dos incógnitas y de dos ecuaciones. Entonces, esto lo vamos a resolver de la manera que queramos, por sustitución, por igualación y por reducción. Entonces, voy a tomar un método y lo voy a solucionar. Voy a borrar lo demás, porque ahora lo voy a hacer de arriba para abajo. Primero, antes de copiar esto, me doy cuenta que lo voy a reducir, entonces voy a eliminar la variable y. Para poder eliminar la variable y, tengo que eliminar cualquiera de las dos variables. Entonces, yo me voy a ir por la variable que es más sencilla de eliminar, la que tiene menos términos. Voy a agarrar el 100 y de una vez antes de pasarla, lo voy a multiplicar por menos 1 para cambiarle el signo y que se puedan eliminar. Entonces, me quedaría así. 90x más 90, esto no cambia, menos y es igual a 0. Esto lo multiplicamos por menos 1 y nos queda menos 100x más y es igual a 0. Recuerden que tenemos que agrupar con términos semejantes y hacemos la resta. 90 menos 100 nos queda menos 10x. Esto se baja igual, 90, y esto se elimina. Entonces ya no lo ponemos y lo igualamos a 0. Una vez que tenemos eso, vamos a despejar la x. Y nos quedaría menos 10x es igual, 90 está sumando, pasa restando, menos 90. Tenemos que aquí está multiplicando, vamos a pasarlo y va a pasar dividiendo menos 90 sobre menos 10. ¿Sí? Hacemos la operación de signos y nos queda que x es igual a 90 entre 10, nos quedaría a 9. Tenemos el valor de x. Una vez que calculamos el valor de x, hay que calcular el valor de y. Yo voy a tomar la ecuación más simple. ¿Por qué? Porque es más fácil tomar la ecuación original, que sería 100x. Recuerden que teníamos y es igual
a 100x. Vamos a sustituirlos en la original porque ahora necesitamos calcular el valor de y. Entonces tenemos esta ecuación y ahora x vale 9. Sería y es igual a 100 por 9 y esto es igual, decimos que y es igual a 900. Ahora, ¿esto qué nos quiere decir? Que estas dos ecuaciones tienen algo en común. Que las dos, cuando las igualamos a cero, las dos en estos puntos se hacen cero, es decir, en estos puntos se intersectan. Para comprobar eso, nosotros podemos tomar cualquier número, sustituirlos en las ecuaciones originales y nos van a dar el mismo resultado. Ejemplo, si yo tomo el 9 y lo sustituyo en el de aquí, por decir x vale 9. 9 por 90 más 90 me daría 900. Y si este lo sustituyo aquí, sería 9 por 100, serían 900, sería el mismo valor. Y así solamente en este punto se van a intersectar. Entonces, yo ya saqué los valores y se fijan que fueron los mismos valores que yo obtuve en la gráfica. Entonces, repasemos. Recuerden que necesitamos, para poder eso, primero nos podemos ayudar en una tabla de valores. En esa tabla vemos que hay puntos igual, entonces este es el punto donde se intersectan. Segundo, podemos graficarla. En nuestra gráfica, al prolongar nuestras líneas, tenemos un punto en común. Y al final, lo que podemos hacer es matemáticamente o algebraicamente, podemos tomar las ecuaciones y sacar los mismos valores. Entonces, ¿esto para qué nos ayuda? Para poder comprobar que nuestro resultado. En este caso, para este problema, los ingenieros mexicanos sí hicieron que su arma contrarrestara los misiles intercontinentales. ¿Qué podemos observar aquí? Que esta es una variable independiente, que esta es una variable dependiente. Ya pudimos graficar la ecuación con una tabla de valores o la graficamos con dos puntos y luego prolongamos hacia el infinito hasta que se intersectan. Reconocimos los tipos de ecuaciones, nos dimos cuenta que la primera función era mx más b, lo que decía era una función con ordenada al origen. La ordenada al origen es el punto donde toca la función en el eje de las y x es 0. En la otra es una función de tipo lineal identidad, es decir, la ordenada es 0 y su punto inicial empieza en 0,0. ¿Ok? Este fue el problema de los ingenieros mexicanos Leilanius y Elisa Kiel. Espero te haya servido para tu aprendizaje. Gracias.